Bien, el tema de hoy es un tema quizás un poquito incómodo de hablar, ¿ya? Es un tema que quizás a más de alguno le incomoda. Y este tema es sobre la disciplina amorosa de nuestro Padre Celestial. ¿A cuántos de aquí les gusta o se agradaban de que sus padres cuando eran ustedes más pequeños los disciplinaran? Ustedes se portaron mal, sus papás los disciplinaba, los corregía. Y a manera de introducción nosotros tenemos que ser muy realistas con la disciplina. Porque la disciplina en nuestra época está haciendo algo que se está perdiendo, que está perdiendo importancia y relevancia en nuestros días. Es una enseñanza que incluso está desapareciendo de los púlpitos. Lamentablemente, se habla de este tema, pero no con la rigurosidad, forma adecuada y bíblica con la cual se debe llevar a cabo la disciplina del Señor. De hecho, una de las marcas de una iglesia fiel a la palabra de Dios y que se llama verdadera es precisamente la correcta ejercicio o administración de la disciplina. La disciplina es una de las formas por la cual Dios purifica a su iglesia. ¿Ya? Por lo tanto, la disciplina es algo que es indispensable, obligatoria y que, si no se toma en cuenta y no se lleva a cabo, nos estamos rebelando contra Dios descaradamente. ¿Haciendo qué cosa? Que el pecado abunde en el pueblo del Señor, provocando al Señor y, peor aún, desobedeciéndole. La palabra de Dios, cuando se trata de la disciplina y corrección, es la autoridad final en este asunto. Ninguna otra autoridad puede decirnos lo que es la disciplina. La palabra de Dios es la que nos enseña, o esta doctrina y práctica nos enseña cómo debe ser ejercida. De hecho, la disciplina o el ejercicio de la disciplina no es una ocurrencia del consistorio. Al contrario, el consistorio debe velar por la autoridad que Cristo le ha dado, que la disciplina se ejerza con fidelidad al Señor. En primer lugar, fidelidad al Señor para la gloria de su nombre, la purificación y la salud de la iglesia. Si Dios es santo, su iglesia debe ser santa. De hecho, la iglesia tiene una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo, nuestro Señor y Rey. Y así como el Señor ama la rectitud, ama la fidelidad y la santidad, Él ha tenido a bien darnos este precioso regalo de la disciplina. Para mí la disciplina es un don de Dios. Es un regalo de Dios para su iglesia. Y esta disciplina se debe ejercer no para hacer el mal al que está siendo disciplinado o para la iglesia, sino que la disciplina tiene un fin: restaurar, cuidar y velar por el crecimiento santo y puro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3 del libro de Proverbios, en donde va a estar mi primer punto, que se llama la disciplina, su origen y la expresión del amor del Padre. En estos pasajes, Proverbios 3, nosotros encontramos el origen y la expresión más pura y santa y recta del amor de Dios por sus hijos. Como primer aspecto, debemos saber que el origen y la fuente de la buena disciplina tiene su fuente y se origina en Dios. De hecho, el mismo texto dice: hijo mío, no rechaces, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. La disciplina del Señor.
Toda buena disciplina viene de Dios. Él es un Padre bueno, bondadoso, y que en su rectitud, bondad, amor y santidad necesariamente debe disciplinarnos. Necesariamente debe tomar su vara de la disciplina y corregirnos. De hecho, Dios prefiere ver en nuestro corazón una herida causada por su buena disciplina y vara, antes de ver en nuestro corazón una mancha de pecado. Para Dios es más preferible disciplinarnos, hacernos sufrir por un momento, que ver en nuestro corazón una constante rebelión en contra del Señor, que de manera tosuda nosotros nos vamos a nuestros caminos, como si nuestros caminos fuesen mejores que los caminos del Señor. Eso es como primer aspecto. La segunda cosa, nos encontramos con dos expresiones que nos permiten ver a la disciplina como algo bueno para nosotros, que somos hijos de Dios y coherederos de Cristo y del cielo. Y a estas cosas nosotros debemos prestar atención. Tenemos la expresión, por ejemplo, no rechaces y no aborrezcas, que están en el pasaje de manera explícita. Ambas cosas nos enseñan dos aspectos acerca de la disciplina. Un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo de estas expresiones tiene la intención de mostrarnos lo insensato, orgulloso y lo endurecido que puede llegar a estar nuestra conciencia y el corazón de aquellos que somos hijos de Dios y que no nos gusta cuando el Señor tiene a bien disciplinarnos y reprendernos por nuestros pecados. Al rechazar la disciplina del Señor, estamos diciéndole que su disciplina es inútil, que no sirve para nada, que la disciplina es problemática y que solamente tiene la intención de herirnos o hacernos sentir mal. Podríamos llegar a pensar de esa forma cuando no comprendemos que la disciplina viene del Señor y que Dios es un Dios bueno. Podríamos llegar también a pensar de que Dios es un Dios tirano, que simplemente se agrada en hacerles el mal a sus hijos. Pero no es así. Dios es más sabio que nosotros. De hecho, Él sabe lo que hace. Él conoce infinitamente mejor nuestro corazón y los caminos que hay en nuestro corazón de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Es insensato pensar que somos más sabios que el Señor. Es insensato pensar que, o llegar a decir, no, yo conozco mejor mi corazón de lo que todos ustedes piensan. Por algo el Señor nos ha dado su palabra, porque Él conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón y que muchos de nuestros caminos son caminos torcidos, caminos malos, caminos que probablemente nos llevan a nuestra ruina. Ese es el aspecto negativo de la disciplina. Y el aspecto positivo, como expresión del amor del Padre, es la invitación a considerar la disciplina como algo bueno, saludable. De hecho, la disciplina es esencialmente necesaria para mostrarle al hombre la manera en que debe vivir y en que debe caminar. La disciplina es necesaria para que la enseñanza sea efectiva. Y a menudo la corrección es necesaria para poner a la mente en sumisión al Señor. Porque sin esta sumisión
va a ser imposible que la mente pueda recibir conocimiento y que el corazón pueda ser enseñado por Dios. Necesitamos considerar esto, porque en muchas ocasiones cuando Dios nos disciplina, nuestra mente, nuestro corazón se ponen altivos contra el Señor, se rebelan contra el Señor. Pero bienaventurados son aquellos que tienen la disciplina como algo necesario y esencial para sus vidas. Son bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué son benditos? ¿Por qué son dichosos? Porque la disciplina libra al hombre de la insensatez. Lo libra de los malos caminos. Corrige y disciplina el comportamiento de su corazón, de su mente, incluso de su vida en relación a Dios. Porque podemos estar creando una falsa comunión con el Señor. Una comunión que Dios nunca ha pedido. La única forma de tener buena comunión con Dios es de la forma que Él la ha ordenado en su palabra. Al mundo en el que el cristiano se desenvuelve. La disciplina hace al creyente más apto para el cielo. Lo hace más consciente de su pecaminosidad y de la necesidad de buscar la santidad y la obediencia al Señor, nuestro Dios. Ahora nos podríamos preguntar, ¿por qué es necesaria la disciplina? ¿Por qué es necesaria la corrección del Señor? El versículo 12 nos dice lo siguiente: porque el Señor ama a quien reprende. Y lo ilustra de la siguiente forma: como un padre al hijo en quien se deleita. Aquí nosotros podemos encontrar el origen y la razón de por qué la disciplina es tan importante y es buena para nuestra vida. El principio de la disciplina es el amor de Dios hacia sus hijos. Así como el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el principio de la disciplina es el amor de Dios hacia sus hijos. Es el motor que gobierna la disciplina. Así como la vara nos enseña que Dios es santo, justo, recto, la disciplina y la reprensión del Señor nos enseña que Dios ama hacernos el bien. Y nos corrige por amor. No porque a Él se le haya ocurrido, este cabrón se porta mal, Nos ama, se deleita en nosotros en Cristo nuestro Señor. Él tiene misericordia, Él conoce la condición de nuestro corazón. Pero Él anhela que sus hijos sean cada vez más santos, que vivan más para la gloria de nuestro Señor. Si vemos esta corrección como una expresión amorosa que Dios tiene por aquellos que Él disciplina, nos daremos cuenta que esta corrección que Dios da a su pueblo es una maravillosa señal de que Él está interesado en primer lugar en nuestra santificación y que nos ama profundamente. De una manera inexplicable, Él nos ama. En nuestro deseo instintivo de comodidad, a menudo deseamos que Dios no nos corrija. Pero sin embargo, Él se deleita en hacernos el bien. Y de acuerdo con su sabiduría, Él tratará con nuestros pecados, debilidades y fallas mediante la disciplina. Y así como nuestro Padre Celestial nos corrige, endereza nuestros caminos. Como padre, bueno, yo no soy padre todavía, pero me incluyo, debemos
imitar a Dios cuando se trata de corregir a nuestros hijos. De hecho, esto no es una opción. No es una opción o una de las variantes que los padres tienen en sus manos. No es una opción de la cual nosotros podríamos prescindir, sino que es una responsabilidad muy importante. Más aún cuando Dios se relaciona con nosotros por medio de un pacto. Porque es la mejor forma que Dios nos ha dado para cuidar, para dirigir y para instruir, ¿qué cosa? El corazón de nuestros hijos. De hecho, el libro de Proverbios, en el capítulo 13, el versículo 24, lo señala de manera directa. Dice, el que no corrige al hijo, lo odia. ¡Wow! El que lo ama, ¿qué cosa? Lo disciplina a tiempo. O sea, hermanos, es necesaria la disciplina. En una sociedad que lamentablemente no está criando a hombres y mujeres piadosas, la disciplina es necesaria. Es un don de Dios que los padres pueden usar para el cuidado y el bienestar de los pequeños. No se trata de corregirlos mediante el moralismo y el legalismo. No, no se trata de eso, sino que se trata de corregirlos con el santo evangelio de Cristo. Porque solo el evangelio aplicado de buena forma, mediante la disciplina, traerá corazones rendidos a Cristo, transformados por la palabra de Dios, y traerá una generación de hijos que temen al Señor en todos sus caminos. ¿Mediante qué cosa? El evangelio. El evangelio que transforma. Porque solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede hacer lo que ningún moralista o legalista va a poder hacer. Porque el evangelio va a hacer que la ley del Señor sea un deleite para nuestro corazón. Que la ley del Señor sea algo agradable a nuestro corazón. Y que por amor a Cristo la obedezcamos. Y si el Señor ordena, disciplinen a sus hijos para que vayan de manera recta, santa y justa delante de mí, hay que hacerlo. Porque Dios lo ha ordenado. El punto número 2 lo encontramos en el libro en Proverbios capítulo 12, el versículo 1. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. La palabra original ahí es más dura, dice, es bruto. La disciplina es sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes, pero más despreciados que podemos experimentar, pero que sin embargo necesariamente debemos pasar. Cada hijo de Dios es disciplinado. Yo no conozco a ningún hijo de Dios que no haya sido disciplinado. El día en que encuentre a un hijo de Dios que no haya sido disciplinado, me encantaría conocerlo y decirle, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué métodos usaste? Pero espero no encontrarme a ninguno de esos casos. Dios, en su gran amor por los pecadores creyentes, ha tenido bien darnos la regla y la forma por las cuales Él nos disciplina. Esta es su palabra. Autoridad final para decirnos cómo Dios nos disciplina, cómo Dios moldea nuestro corazón. De hecho, hay que ser sincero, a ninguno de nosotros nos gusta ser corregido.
No nos gusta que se nos diga lo que está mal en nuestro corazón o en nosotros, en nuestra conducta. Y tampoco nos gusta que se nos diga las consecuencias que conlleva el no enmendar o corregir las malas prácticas y los pecados que necesariamente Dios tiene que erradicar y arraigar de nuestro corazón. Cuando tú tienes una conversación íntima con tu amigo y cuando tu amigo te dice, oye Pablo, ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar esa actitud. Tú tienes que cambiar ese comportamiento. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Se llena de orgullo. ¿Qué viene a decirme esto y lo que yo debo hacer o no hacer? Y eso va a responder a qué cosa? A un corazón que no está dispuesto a ser corregido. A un corazón orgulloso, a un corazón insensato. La Biblia, a aquellos que aborrecen la disciplina y que no quieren sujetarse al amor corrector del propio Señor, les tiene muchos nombres, entre los cuales destacan dos que están en el texto: necios e ignorantes. Yo cuando estaba estudiando este pasaje me dolía la guata. ¡Ay, Señor! Nosotros en muchas ocasiones y de muchas formas nos comportamos como necios e ignorantes. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros estamos respondiendo a la disciplina va a determinar lo que hay en nuestro corazón. Siempre he pensado de que la disciplina es el mejor medidor de la actitud que hay en nuestro corazón. Porque nos saca de nuestro confort. Nos saca de la forma en que nos estamos desarrollando o viviendo. Por otro lado, la disciplina va a determinar si somos personas orgullosas y necias o si somos creyentes sabios y que gustosamente nos sometemos a la corrección amorosa de nuestro Señor y amoroso Padre. Pon a alguien en disciplina y vas a conocer lo que hay en su corazón. Yo me imagino los hermanos del consistorio cuando tienen que colocar a alguien en disciplina. Ellos sí o sí deben hacerlo, hermanos. Guste o no nos guste. Porque ellos, bajo la autoridad de Cristo, en primer lugar deben velar porque ellos sean fieles a Cristo y a su palabra. Fieles a Cristo y a su palabra. En este pasaje, en el 12:1, en particular vemos el contraste entre dos tipos de personas. ¿Ya? Una necia e ignorante, no le vamos a poner nombre, ¿ya? Y una persona sabia y sujeta a la voluntad del Señor. Y esto es algo que constantemente nosotros vamos a ver en el libro de Proverbios, en donde Salomón nos muestra las consecuencias de ignorar la disciplina. Y por otro lado, la bendición y lo bueno que es ser disciplinado. Y los frutos santos que la disciplina produce en nuestro corazón. En primer lugar tenemos a la persona sabia. Le vamos a ponerle sabiduría. Ya, vamos a ponerle sabiduría. Esta persona es aquella que ama la instrucción y ama el conocimiento. Esta persona sabia, la sabiduría, y que además es una persona piadosa, ama constantemente que su vida sea corregida mediante la instrucción de la palabra de Dios. Es una persona que además de la instrucción recibida, desea ser corregida por Dios. Un corazón con tal disposición es un corazón que ama y busca constantemente sentarse humildemente bajo la vara correctiva de su Señor. Ama escuchar la instrucción, aborreciéndose a sí mismo
cuando hierra el camino, doliéndose cuando pega en contra de su Señor y Padre. Le duele pecar en su corazón, porque sabe que ha pecado en contra de un Dios que es santo, que si bien lo ama, es santo. Esta persona no ve con malos ojos que constantemente se le esté corrigiendo. Al contrario, es una persona que tiene un corazón humilde, una disposición a querer ser corregida, que su corazón sea enseñable y moldeado cada día más a la imagen de Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé un corazón y un espíritu enseñable, humilde para recibir la corrección, y nos dé la capacidad para amar el conocimiento y la instrucción. El sentarnos a los pies de Jesús y decir: Señor, enséñanos. Señor, corrige nuestros malos caminos. Enséñanos a amarte aún en medio de tu santa corrección. Que esta sea una oración diaria. Todos los días pegamos en contra del Señor. Todos los días el Señor de alguna u otra forma nos corrige. Así como el Señor Jesucristo todos los días nos predica el Santo Evangelio, también Dios, en su infinita bondad, nos muestra cuán pecadores somos y que necesariamente Él debe erradicar el pecado que hay en nuestro corazón, sacar el pecado de nuestro corazón. Y eso se va a lograr cuando día a día nos sentamos a los pies de la palabra del Señor. Cuando cada día humildemente buscamos al Señor, valoramos su palabra, valoramos la instrucción, la enseñanza y el conocimiento. Charles Bridget, un puritano del siglo XVII, dice lo siguiente: la verdadera sabiduría consiste en un espíritu humilde y dócil. El creyente maduro anhela sentarse diariamente a los pies del Maestro Divino para ser corregido en sus puntos ciegos y pecados ocultos. Esos pecados que nadie conoce, pero que los conoce el Señor. Por otro lado, el texto menciona a aquellas personas que odian la reprensión. Estas personas muestran lo que realmente hay en sus corazones cuando son disciplinados. ¿Qué cosas hay? Necedad, falta de entendimiento y una mente poco racional. Matthew Paul, otro puritano del siglo XVII, en su comentario a Proverbios dice lo siguiente. Es muy fuerte lo que dice, pero lo voy a leer igual. Quien odia la corrección es como una criatura sumamente tonta y estúpida. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se convierte en un enemigo de sí mismo y de su propia felicidad. O sea, esta persona que odia la reprensión, que no le gusta ser corregido, cada día se autoflagela. De hecho, el texto es más explícito. En el original tiene la idea de que es como un animal, que no entiende, que no razona, que no sabe por qué Dios hace esto y esto otro. Aquellos que no están dispuestos a ser corregidos piensan que se están amando a sí mismos, que los caminos que están delante de ellos son buenos, aparentemente sabios, y que incluso llegan a pensar que hasta Dios mismo aprueba sus caminos. Pero no es así. Lamentablemente, no es así. De hecho, si alguna vez pensamos y actuamos de esa forma,
nos estamos comportando como verdaderos insensatos en el más absoluto término de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos actuando directamente en contra de nuestro propio bienestar y nuestra felicidad en Cristo, en Dios. Al rechazar el consejo y la disciplina amorosa del Señor, el individuo elige voluntariamente permanecer en oscuridad espiritual y caminar hacia su propia ruina. No hay cosa más horrible que pensar de manera necia e insensata que Dios aprueba en nuestros caminos. Cuando el mismo proverbio, el capítulo 4, el versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo bien. Cuando la misma palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón es engañoso, es malo, es perverso. Jeremías, si no me creen, lean Jeremías. Si no me crean, lean Ezequiel, en donde los profetas constantemente acusan al pueblo de ser pecadores, de ir en contra del Señor, de ser insensatos, de no observar la ley, de no estar constantemente frente a la ley del Señor. Un corazón que pretende caminar en sus propios caminos, que se odia a sí mismo, no queriendo la corrección que viene del único Dios verdadero y de Cristo su glorioso Salvador, como aquel que amorosamente lo puede corregir para sacarlo de la ignorancia y la necedad, es simplemente un torpe. En otras palabras, se comporta como un animal, actúa de forma irracional, como el caballo o el buey que patea contra el aguijón, prefiriendo apagar las convicciones de su propia conciencia antes de humillarse delante del Señor. Pero de alguna u otra forma el Señor lo va a humillar. Bien se dice de Cristo de que tiene un cetro y que Él va a romper las rodillas con ese cetro de sus enemigos, para que sus enemigos reconozcan que Jesús es el Señor. Y así como Jesús lo hace con sus enemigos, la vara de Dios, de la disciplina, lo hace con sus hijos. Debemos dar las gracias a Dios por su buena corrección. ¿Cuántas cosas podemos ver cuando somos alumbrados por la palabra de Dios en nuestro propio corazón? Y ver cuánta ignorancia, necedad hay en nosotros mismos cuando somos corregidos por Dios. Corregirnos por nosotros mismos no va a servir. Necesitamos que alguien de afuera nos diga en qué estamos mal. ¿Y qué mejor que nuestro Señor? ¿O de cuántos malos caminos el Señor nos ha librado? Mediante su bendita corrección. Sacándonos por su gracia de nuestra insensatez a sus caminos. Caminos que son gloriosos. Y que nos permite gloriarnos en la sabiduría enseñada mediante el conocimiento impartido por nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por su disciplina. Gracias al Señor porque nos ama. Gracias al Señor porque nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado lo mejor que tenía para enseñarnos que también su Hijo sufrió y aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Y el último punto lo encontramos en Proverbios, capítulo 15, versículo 32, que dice, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El punto número 3 dice, las aflicciones y la disciplina, instrumentos en las manos de un Dios santo y amoroso para nuestra santificación. Se lo robé a un autor, no le voy a decir quién fue. Dios es un Dios santo, Él, Dios,
es un Dios que ama la perfección, la excelencia y la gloria de su santidad. La santidad es la corona que le da brillo a todas sus perfecciones. De hecho, las Escrituras hablan de que Dios es santo, santo, santo. Las Escrituras nos muestran al Dios santo como aquel que odia el pecado, como aquel que tiene ojos demasiado puros y santos para mirar el pecado. Es un Dios que a causa de la santidad, la gloria y el celo por lo que es bueno, puro, perfecto, necesariamente debe castigar el pecado, que corrige a los creyentes, los cuales aún tenemos pecado en nuestro corazón. Sí, hermanos, aún hay pecado en nuestro corazón. Sabemos, por otro lado, que Dios ama a sus hijos en Cristo, que Cristo murió por sus pecados, que en Cristo sus pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Que se complace en alumbrar con la luz de su rostro a sus amados escogidos. Pero también sabemos que aún en nuestro corazón hay restos del viejo hombre, que constantemente se rebela contra Dios, que aún hay deseos carnales en nuestro corazón, con los cuales día a día de nuestras vidas vamos a luchar hasta que el Señor venga, o hasta que el Señor nos llame a su presencia. La pregunta que surge de esto es, ¿de qué forma o qué modo Dios está usando para nuestra transformación, para nuestra santificación? ¿Qué medio Dios está usando para conformarnos a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Y Dios, como es sabio, le place usar dos medios, pero dos medios a los que el hombre no está acostumbrado, porque amamos nuestra comodidad. Es como que nos sentamos en nuestro sofá y que por favor nadie me llame y nadie me escriba y déjenme tranquilo, porque yo estoy bien. Y que en gran manera se desagrada cuando el hombre necesariamente debe pasar por la disciplina del Señor. ¿Cuáles son estos dos medios? Las aflicciones y la disciplina. Las aflicciones y la disciplina como medios que Dios en su bondad y sabiduría usa para nuestro bien. De hecho, Él mismo se encarga de crear circunstancias, problemas, aflicciones, para ver lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. El texto nos dice, el que tiene en poco la disciplina, se desprecia a sí mismo. En otras palabras diríamos, aquellos que no reconocen al Señor detrás de la disciplina, no desean la santificación. No entienden que las aflicciones son ordenadas por Dios mismo. ¿Cómo es que Dios puede ordenar las aflicciones cuando Dios es bueno? No admiten que son necesarias para la mortificación del pecado. No admiten que son necesarias para hacernos despertar de nuestra comodidad. Y no admiten o derechamente no quieren progresar en su vida de piedad. Así como Dios nos habla por medio de su palabra, nos susurra mediante la gloria de la creación, como alguien diría por ahí, Él nos grita mediante el sufrimiento. ¡Wow!
y nos mueve cada vez más a las cosas del cielo, mediante su buena corrección. Las aflicciones son la escuela de Dios. El corazón es su taller. Sus herramientas, el sufrimiento, la aflicción, su palabra y su espíritu. El dolor, la mejor forma de preparar santos para el cielo. La mejor forma de remover la idolatría de nuestro corazón. La disciplina y la aflicción son el mejor medio para desapegar el corazón de la mundanalidad y placeres terrenales, haciendo que el corazón sea como un diente que está aflojado, que no pone resistencia cuando Dios lo mueve y lo atrae a sí mismo. La necesidad de tener en poco la disciplina del Señor en nuestras vidas es decirle a Dios en su cara: ¿por qué me debo sujetar a ti? ¿Quién eres tú para que te sirva? Recuerdo cuando Faraón le dice a Moisés: ¿quién es ese Señor para que yo le sirva o para que yo le obedezca? No necesito de tu santificación, no necesito de tu corrección. Así se comporta una persona necia. Aquellos que odian ser disciplinados por el Señor por medio del dolor, no comprenden que el dolor es necesario para el creyente sea movido en silencio y sumisión a buscar gracia y contentamiento en lo que Dios está haciendo mediante el dolor que produce la disciplina. Cuando uno se luxa un hombro, la persona encargada, kinesiólogo, tiene que agarrar ese hombro y moverlo hacia ese lugar donde estaba. ¿Pero qué produce eso? Dolor. Véanlo de la siguiente forma. El corazón está tan apegado a las cosas de este mundo, está tan arraigado al materialismo, a los placeres, a la lujuria de este mundo, que Dios tiene que hacer que nuestro corazón se duela para que ese corazón se desarraiga y mire al cielo, y mire a Cristo, mire a su Señor. Una vez más, voy a decir lo que dije en el principio. Dios prefiere un corazón herido por su vara disciplinaria que ver un corazón lleno de pecado. Aquellos que no logran ver las aflicciones como algo absolutamente necesario, aquellos que no logran ver que antes de la gloria hay una cruz que llevar, se están destruyendo a sí mismos. No están progresando en su vida de santidad. Se están perdiendo el valor incalculable del sufrimiento. Sufrimiento mediante el cual aprendemos la sumisión, la paciencia y la piedad práctica. Todas esas cosas, muchas veces nosotros nos las perdemos. Y eso debe hacer clic en nuestro corazón. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Solo aquellos que, como dice el texto, escuchan las reprensiones, adquieren conocimiento. Solo aquellos que prestan constantemente oído a la palabra de Dios, que oyen sus reprensiones, que no ven las aflicciones como una carga o periodos que no tienen sentido. De hecho, quien determina la intensidad de la aflicción y el periodo de la aflicción no somos nosotros, es el Señor. Solo aquellos que escuchan la reprensión ven las aflicciones como una medicina que Dios les concede.
para que se vuelvan de sus pecados, amen más a Cristo, lo vean como el glorioso Señor y Salvador de sus almas, y vean lo absolutamente necesitados que están del Señor y de su gracia. Ahora como iglesia de Cristo, como iglesia presbiteriana La Fuente, ¿estamos dispuestos a que Dios nos discipline por nuestros pecados? ¿Estamos dispuestos a sujetarnos a una sumisión silenciosa y llena de gracia bajo la vara disciplinaria de nuestro Dios? Hoy en día se habla mucho de iglesia misional, iglesia misionera, cosa que yo valoro, respeto mucho, que veo como algo bueno, como algo importante, porque Dios nos manda a hacer una iglesia que vaya en misión, que predique el Evangelio. Pero la pureza, santidad y unidad deben ser aspectos importantes que se deben tener en cuenta cuando una iglesia quiere ser una iglesia que va en misión. No podemos ser una iglesia coja. Debemos ser una iglesia que camine bien. Que todas las partes de su cuerpo estén bien, fuertes, fortalecidas, para poder ir en misión. Y en conclusión, la luz de la gloria de Cristo alumbra de mejor manera en la iglesia cuando ésta es sometida a la disciplina del Señor. Porque los corazones se humillan. Porque los pecadores creyentes reconocen que son pecadores. Que oran, Salvador, sálvame de mis propios pecados. Líbrame de mi maldad. Líbrame de mis malos caminos. Y de esa forma, la iglesia brilla más hacia afuera. Tiene impacto. Hoy en día, en donde parece que la línea de lo santo y lo prófano está desapareciendo, Dios nos enseña que la disciplina y lo santo no es un juego. Que nuestra vida hacia afuera deben reflejar el carácter y la belleza de Cristo. Hoy en día, lamentablemente, hermanos, lamentablemente, no se logra distinguir a un cristiano de un no cristiano. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque nos hemos comido toda la basura que el mundo nos da. Escuchamos a otras personas hablar acerca de la disciplina, pero no escuchamos hablar al propio Dios en su palabra diciéndonos cómo nosotros debemos ejercer la disciplina. Y Dios es celoso de su iglesia. No por algo. Y no por eso Él va a dejar de que su iglesia siga tal cual como está. Se pagó un precio muy alto. La sangre del propio Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios saliendo de sus heridas, saliendo de sus llagas. ¿Para qué? Para que la iglesia sea una iglesia mundanal, sea una iglesia que tenga en poco la disciplina. Dios nos ayude como iglesia a buscar santidad, pureza, un corazón más santo para Dios y una disposición a ser corregidos y santificados mediante la disciplina y las aflicciones. Y que todo esto sea hecho para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el bien de la iglesia y para que el Evangelio de Cristo corra en nuestras calles. ¿Damos gracias al Señor por la disciplina? Demos gracias al Señor por la disciplina.
Demos gracias al Señor por su corrección. Demos gracias al Señor por su corrección. Que Él nos dé un corazón que realmente entiende de que ser disciplinado no es algo malo, sino que es bueno, porque nos restaura, nos mueve de nuestra zona de confort y nos invita a considerar nuestros caminos, si realmente nuestros caminos son buenos o malos. Oremos al Señor.